Otro beso en cámara, Feliz otro beso. Gracias, corazón, muchas gracias. Pero no sabía, Lipari, por Dios, me va a seguir sorprendiendo hasta que termine el programa, me parece. Bueno, pero toma asiento, por favor. Qué lujo tenerte, Patricia. Bueno, estás disfrutando, te viniste en un día especial. Nosotros estamos medio desquiciados, pero no tanto como hoy, estamos festejando el cumple. Claro, y sí, ya lo creo. ¿Viste qué bonito? Bueno, pero un lindo regalo tenerte a vos, Patricio, aquí en el living para conversar un poco. Claro. Tendríamos que haber conseguido un sombrero de mariachi. Pero bueno, lindo decía porque hay un unipersonal del que habla, bueno, todo el mundo, todas las críticas, la gente que lo ha ido a ver, habla de tu trabajo en estas cenizas que bueno, sorprende lindo tu trabajo, no nos sorprende por tu talento, digo, pero no sé cómo lo estarás viviendo, pero por lo menos la gente y la crítica habla maravillas de este cine. Con mucha alegría lo estoy viviendo porque efectivamente cuando uno asume una nueva experiencia en el teatro por la responsabilidad artística que de repente puede significar, por ejemplo, hacer un unipersonal, cosa que yo jamás había hecho, de pronto tú sabes que pareciera ser que los actores somos mucho más frágiles de lo que la gente cree o que lo que nosotros mismos creemos. Porque de pronto, años de veteranía, décadas, como llevo yo en el teatro, que ya son 40 años que llevo haciendo teatro, de pronto se olvida, porque se derrumba toda esa veteranía ante el temor, ante los nervios, ante el terror de asumir un personaje de pronto de mucha responsabilidad o en este caso esta experiencia que yo nunca había transitado, ¿no? Ahora, vos habías declarado, yo tengo miedo al enfrentar esto, y venías de obras como Blackbird, obras donde la palabra tomaba un vuelo muy interesante. Me gusta cuando también hablas de la sonoridad de las palabras, pero vos decías, yo tengo miedo con esto, y ahí ahora lo estás diciendo, la fragilidad, y ahí te mostró una vez más que por más experiencia que tengas en el escenario, ¿qué encontrás en esta soledad del escenario? Bueno, son muchas las singularidades que tiene. Por ejemplo, me angustiaba la idea de llegar solo al teatro y entrar solo a camarines y estar solo. Ningún compañero para compartirlo. Pero se crea un clima extraordinario porque todas las noches como con todo el elenco. Ah, claro. Es inevitable. Claro. No, la experiencia además tiene una particularidad la obra. No es un monólogo, no es un unipersonal que haga una introspección el personaje, que esté hablando con su conciencia, consigo mismo, sino que se dirige al público, sí. Lo interpela, sí. Y la obra se constituye, se arma con el público. ¿El público contesta, Patricio? No, pero entiende que no debe contestar, digamos, porque si bien yo le hago un par de preguntas en alguna ocasión, entienden que el espectáculo no viene por ese lado. Claro. No viene por ese lado. Alguna vez alguien tímidamente se contesta, pero no entramos en un diálogo ni en un chichoneo, digamos, con el público. Entiendo. Se entiende, se comprende que ellos son una escucha necesaria para el personaje. Porque hay una cantidad de convenciones que propone la obra, entre otras que el personaje no está ahí, es el alma o el pensamiento del personaje que está del otro lado de la puerta con amigos y familiares, despidiendo los restos de su esposa, y es su conciencia la que acude a compartir con el público del teatro lo que no puede compartir con la gente esa. Que es un gran secreto lo que va a revelar en definitiva. Tenemos algunas imágenes para ver de cenizas, sí, vamos a compartirlas. Aquí tenemos un poquitito de audio inclusive. Está la vieja esta ahí, Nancy, y con eso alcanza. Bueno, ella y yo hace un rato antes que empezara todo esto hablábamos y ella intentaba sacarme información preguntándome casi todo sobre los logros de Marijó y esto y lo otro, y siempre con él. Sí, pero aparte de todo, ella hizo algo más con su vida, como si 4 hijos, un marido y 17 sucursales de nuestra empresa no fueran suficientes. No, Nancy sigue ahí mirándome con ese rush barato tan suyo, diciendo bien fuerte, sí, pero ¿qué más hizo? ¿Qué más hizo, querido? ¿Qué más hizo con su vida? Muy bien. Yo te voy a decir lo que hizo. Si tanto querés saber lo que hizo, yo te lo voy a contar.
Marijose pasó gran parte de su existencia lamentándose por su vida, por la primera mitad de su vida, claro, antes de conocerme a mí, deseando que hubiera sido de otra manera. Eso es lo que hizo. Bueno, pero eso no es asunto de ustedes, ni mucho menos de Nancy. Hay un tramo de cenizas. Sí. ¿Qué sucede cuando...? Porque la televisión o el cine tiene esto de poder verte, de la televisión, ¿no? Uno lo graba, y ahora esto del teatro... Es un horror, mirá. ¡No! Sí, ¿Cómo es un horror? ¿No te pasa? Sí, es todo el tiempo. Detesto mi voz, detesto mis movimientos, que son siempre los mismos. Claro, porque es uno. ¿Y vos qué crees que porque vos solo pensás eso? No sé, tal vez había algún otro, pero... No es coquetería, de verdad. Es cierto que uno... ¿Qué es inseguridad personal? ¿Qué es? ¿El ego que se corre un poco? Tal vez uno que se cree más bello y más joven de lo que es, y más talentoso. Entonces de pronto aparece la verdad. Entonces te derrumba. Dios mío. Esa vez cuando uno se encuentra con algún compañero de muchos años atrás, y es un espejo también, es un parámetro, Sí. ¿no? Alguien contemporáneo... ¿Cómo no? Por supuesto. ¿Vas a Chile? ¿Volvés vos? Sí, cada tanto voy, no en plan turístico, sino que básicamente por trabajo. Afortunadamente en mi país, en Chile, en mi otra patria, digamos, todavía se acuerdan de mí, me llaman a hacer televisión, me llaman para hacer cine. Hace pocas semanas atrás se estrenó una coproducción chileno-argentina, argentino-chilena, con un director argentino que vive allí, Diego Rubier, un muchacho muy talentoso, de un gran éxito en la televisión chilena como director y ejecutivo también. Y estrenamos Sal. Un western contemporáneo que incluso todavía está en las salas. Sí. Y que trabaja otro compatriota mío, conocido por acá, Gonzalo Valenzuela. Sí, claro. Y todo un elenco de actores chilenos. Una superproducción. Sí, una producción bastante importante con Fele Martínez, el protagonista, un actor español que actor de Almodóvar, de Amenábar, un gran actor español. Así que bueno, suelo ir por esas razones a Chile, ya no por razones familiares. Lo que tengo allá son un ejército de primos, de un montón de gente que no conozco en realidad ya a esta altura, porque son hijos de mis primos contemporáneos, que son gente mayor, y después toda su tropa, que a quienes no conozco. Entonces cada tanto me hacen una comida ya cuando voy, con un montón de gente desconocida que yo no sé de qué hablar. Es cierto, pues es cierto que te une la sangre, pero es cierto también que la cotidianeidad no está presente como está presente acá en este país. O sea, vos llegaste y nunca más te volviste. No, vine hace 38 años van a ser. 38 años. Alguna vez hablamos en la radio de venir por primera vez a la Argentina. ¿Y qué sucedió cuando llegás y decidís quedarte? Venís en algún momento de tu vida y algo te llama la atención de este país. ¿Y por qué te quedás? No, lo que me llama la atención es... Yo tenía 26 años, no había salido jamás de Chile. Eran épocas en que todavía no era tan frecuente esto de viajar, tomar aviones en forma tan natural. Todavía hablo de los 70. Entonces yo quedé dado vuelta con la ciudad de Buenos Aires, encontrarme con una metrópoli tan impresionante, con el cosmopolitismo de esta ciudad, con la actividad cultural, con la vida nocturna, con todo eso quedé impresionado. Entonces yo que quería ir a Europa, me quería tomar 6 meses, digamos, para estar fuera de mi país, conocer un poco el mundo. Desistí de esa idea momentáneamente, hasta el momento no me moví. Desistí porque esta ciudad me pareció que era como Europa, pero en castellano, lo cual la hacía mucho más confortable. Claro. Y cerca de mi país, por cualquier urgencia, ¿no? Entonces, así me fui quedando. Cómo disfruté El Elegido, la novela me la veía, me la miraba de arriba abajo, una más televidente que adoro esa historia. Y qué hermoso fue verte trabajar con Leonor y con tu hija. Contame esa experiencia. Fue una experiencia humana muy linda, porque más allá de lo artístico, que por cierto fue muy conmovedor para mí trabajar con Paloma, nunca había trabajado. Con su madre Paloma había trabajado, pero conmigo no. Mirá. Y entonces... Encima siendo de hija, en el rol de los papás de Pablo Echarri. Y tenía mucho pudor yo, porque... ¿Por qué? O tenía miedo de que me inhibiera mirarnos a los ojos con Paloma
Claro. Y empezar a actuar una situación ficcional, por más que hiciéramos de padre e hija, y temía que ella se inhibiera o que yo me tentara o me diera vergüenza estar actuando con mi hija. Y no, me di cuenta que es una colega, que delante tenía una colega, actriz, y bueno, eso me dio un enorme gusto, me encantó, me encantó y no hubo ningún reparo y nos divertimos mucho con algún déjà vu inevitable porque de repente nos tentábamos de la risa estar reunidos de vuelta como familia. Hoy Paloma vive sola, su madre vive sola, yo vivo solo. Entonces de pronto reproducir aquellos años era como divertido, ¿no? Y aparte en la casa, con la mesa, claro, tomando mate. Claro. Sí, la situación bien familiar. Hablando de esos trabajos, hablando de rememorar viejos tiempos, sucede que de vez en cuando uno va cambiando en el cable y se encuentra con Made in Lanús. Ay, sí. ¿No? Y es inevitable volver a ver esos personajes, volver a verte en eso que tiene que ver, esa obra que primero en el teatro, después en el cine, que tiene que ver tanto con la coyuntura argentina, ¿no? Sí, la verdad es que nosotros fuimos afortunados, me refiero al elenco que estrenó esta obra en el teatro, obra de Nelly Fernández Tiscornia, que fueron Leonor Manso, Marta Bianchi, Luis Brandoni y yo. Fuimos afortunados, digo, porque creo que dimos testimonio con esa obra de un momento histórico de la Argentina, que era el momento de la transición a la democracia, el fenómeno del desexilio, las heridas que quedaron por el reproche de los que se fueron a los que se quedaron, y al revés, el reproche de los que se quedaron a los que se fueron, esas heridas tan profundas que dejó la dictadura, la última dictadura militar, ¿no? y que siempre quedan en grupos sociales donde se produce este tipo de separaciones no deseadas por imperio de la necesidad económica, por imperio de la persecución política, por imperio de lo que fuera, que de pronto son separadas la gente que se ama, la gente separada de sus raíces, claro, ¿no? Entonces creo que eso fue muy conmovedor para nosotros hacerlo. Después hicimos la versión cinematográfica en la que tú hablas, claro, y que se ha constituido prácticamente en un clásico del cine argentino, lo cual nos llena de orgullo a los que la hicimos, ¿no? Y pasaste a formar parte de muchas películas que son historia nuestra, sobre todo, de hecho, sí, una que lleva también la palabra historia como la historia oficial. Sí, sí. Para muchos fue un antes y un después, lógicamente, su director y el Oscar y todo lo que se vino, y Norma. ¿Qué significó para vos hablar en esos términos, hablar en la libertad, luego con el éxito comercial? Un cambio de cine. También fue muy conmovedor estar en esa película porque se filmó el año 85, creo. Estábamos recién inaugurando la primavera democrática, la alegría que había en la sociedad, abrir las ventanas de vuelta a la libertad, al aire fresco, al oxígeno que da la democracia. Fue sin duda conmovedor para toda la sociedad y esta película también nos conmocionaba mucho estar dando testimonio de algo que recientemente había terminado, ¿no? No su secuela, pero en los hechos la dictadura había terminado pocos meses antes y nosotros ya estábamos escarbando en ese pasado reciente y sin duda también fue una experiencia humana increíble, aparte de lo artístico. Yo leí ese guión y pocas veces me ha pasado que lo leí de una sentada. Es muy difícil leer un guión porque tiene aspectos técnicos, no es fácil la lectura, están las acotaciones. Lo leí y yo dije, salvo que lo haga a propósito, Luis Puenzo va a hacer una gran película, digamos, salvo que se niegue, digamos, que incluso si se propusiera hacerla mal le saldría bien, porque este guión es fuertísimo. Claro. Y una de las cosas que más me halaga y enorgullece es que ese personaje que yo hago, el profesor de historia, en la película... El que le abre los ojos a Norma. Exacto. Fue concebido pensando en mí. Aida Bornik y Luis Puenzo, quienes escribieron el guión, me conocían como actor y
y me eligieron, es por eso que el personaje es mendocino. Claro. Un poco para justificar mi acento, que en aquellos años era un poco más marcado que hoy. Entonces, eso me halagó enormemente. Y bueno, y toda la historia posterior que vino, el Oscar, una cosa amarga con respecto a mi país, porque no se podía estrenar. La dictadura de Pinochet, claro, no lo permitió, la censuró. Recién la historia oficial se exhibió en el año 90, cuando ya volvía la democracia también a Chile. Entonces ahí hubo una reparación. Bien. Pero bueno, una experiencia artística y humana que nos marcó a todos quienes estuvimos en ella. El primer Oscar para una película latinoamericana, hispanoamericana, ni siquiera los españoles habían obtenido a esa altura un Oscar. Claro, bien argentino lo hizo. Sí, y después Busca Vida y después tanta otra cosa. Tantos éxitos. Nosotros te queremos agradecer muchísimo que hayas venido a visitarnos, conversar un ratito. Siempre es un placer charlar con vos, Patricio. Y te vamos a regalar unas copas que interesa a ti, sí, unas copas fantásticas para brindar por Cenizas y por todo el éxito y por esta visita hermosa. Y en el Teatro de la Cooperación también está con una serie de Los Poetas de Mascaró. Los Poetas de Mascaró los días sábados a las 6:30 y los mismos Poetas de Mascaró estamos los lunes a las 8:30 en el Teatro del Picadero. Ahí está, de todo un poco. Y en el Regina, Cenizas, el unipersonal del que hablábamos al principio, que es imperdible. Bueno, gracias. Nos despedimos a Patricio con un aplauso. Patricio Contreras, un placer enorme esta tarde con nosotros. ¿Y las copas? ¿Qué piensan de mí que me regalan copas? No, para que siga con el éxito. Para brindar por el éxito. Vamos a una pausa y ya volvemos con más. Buen fin de.